Todos los días investigamos el origen de la información con un periodismo comprometido con la ética, la transparencia y la sociedad. Informativo Noti Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 51 minutos. Amigos y amigas, luego del análisis económico, vamos a analizar el escenario político. ¿Qué ha pasado con este Ecuador político en el transcurso de estos 100 días? Varios de los planteamientos del gobierno de Lasso en materia económica han generado reacciones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas le exige que elimine el decreto de la fijación del precio de combustibles mediante sistemas de bandas. Los sindicatos, especialmente el Frente Unitario de Trabajadores, le pide que abandone la idea de las privatizaciones y de reformas que, a decir de los trabajadores, implican precarización laboral. Estos algunos de los aspectos. Tenemos movilizaciones y reclamos de otros sectores sociales y económicos, arroceros, bananeros, en fin, todo esto atravesado por una Asamblea Nacional atomizada con varias fuerzas políticas, ninguna de ellas tiene una mayoría absoluta, lo que implica, y esto es bueno, un ejercicio de democracia permanente. No obstante, parecería ser que varias de las iniciativas legislativas se complican cuando de aprobarlas se trata y provienen del Ejecutivo. Vamos a analizar este escenario, sus repercusiones y expectativas con nuestros invitados. Ana Patricia Muñoz, ella es la directora ejecutiva del Grupo Faro, Simón Pachano, analista político, y Arturo Moscoso, abogado politólogo. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Partamos, Arturo, con una primera valoración. ¿Qué ha pasado en ese Ecuador político en estos 100 días? Tenemos a un presidente legitimado. Arturo, bienvenido, buen día. Buenos días, Carmen. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y también a Ana Patricia, Andrés, a mi maestro Simón Pachano. Y bueno, sí, tenemos un presidente que ha volcado mucho de su ejercicio en estos 100 días en el tema de la vacunación, lo que obviamente ha implicado también un aumento de su legitimidad al haberse cumplido o estar casi cumplidos de este ofrecimiento de los 9 millones de vacunas o 9 millones de vacunados, mejor dicho, en 100 días, ¿no? Creo que eso le ha permitido acumular capital político y por el otro lado ha un poco toreado, si cabe el término, el enfrentamiento político dentro de la Asamblea. Ha gobernado más que nada por decretos. Tenemos aproximadamente 173 o 174 decretos y apenas 2 proyectos de ley que ha presentado a la Asamblea y no son los proyectos de ley realmente importantes, ¿no? Como serán ya el proyecto de reforma laboral, el proyecto de reforma económica, que justamente tú decías, Carmen, en tu introducción, pues que son los temas más álgidos con los que va a tener que enfrentarse el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha cumplido esta meta de los 9 millones de vacunados y ya es hora de empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y veamos qué es lo que sucede en estos próximos días en relación a eso. Además, con una asamblea que ha empezado muy mal, ¿no? Que se ha ido desprestigiando rápidamente, que no ha demostrado una responsabilidad o la responsabilidad histórica que tiene con el país en estos momentos y que está plagada de escándalos de corrupción y de mal manejo en lugar de las tareas de las que está encomendada, ¿no? Entonces, esto incluso eventualmente, dado el capital político que tiene el presidente Lasso en estos momentos y el poco capital político, la poca credibilidad que tiene la Asamblea, pues podría incluso degenerar en una muerte cruzada, ¿no? Una muerte cruzada en donde tendríamos a un
a un presidente gobernando por decreto durante varios meses. Simón, ¿este clima político se torna adverso a las intenciones del gobierno nacional? ¿En qué medida existe un entretelón de intereses por generar una suerte de fracaso en las acciones gubernamentales? Simón, bienvenido, buen día. Habilitamos el micrófono, por favor. Ahí. Bien. Perdón. Buen día. Decía buenos días. Gracias, Carmita, Andrés. Un gusto estar con Ana Patricia y con Arturo. Siempre con Arturo tenemos debates interesantes. Yo creo que, retomando lo que señalaba Arturo y poniéndole quizás en una palabra, me parece que hay un problema de tiempos. Me parece que el gobierno se está tomando unos tiempos que posiblemente no los tiene, es decir, está caminando a un paso más lento que el que se esperaba. Evidentemente, el interés y el énfasis puesto en la vacunación es muy importante y es sin duda un aspecto muy positivo y le da mucha fuerza al gobierno en ese sentido. Pero hay que preguntarse qué va a pasar una vez que no solo se alcance los 9 millones de vacunas, que fue digamos, la meta que se puso el gobierno, sino también ya lo que se denomina la inmunidad de rebaño, ¿no? Es decir, eso va a quedar ya en el pasado. Posiblemente la gente lo va a apreciar, sí, pero no con la fuerza suficiente como para que el gobierno tenga a su haber un gran apoyo ciudadano, que es lo que necesita, porque apoyo político no lo tiene. La conformación de la Asamblea, como ya lo decía Arturo, es una conformación muy, digamos, poco favorable al gobierno, además de que el nivel de la Asamblea es deplorable, como fue la anterior también, y como fueron las anteriores, diríamos, a partir de los gobiernos de Rafael Correa. Y creo que entonces él lo que necesita es un apoyo ciudadano muy fuerte, y ese apoyo ciudadano tiene que conseguirlo de otra manera que es no solamente con la vacunación. El grave problema es que lo que él puede hacer en este momento y debe hacer es tomar medidas de ajuste económico. No hay una salida diferente. Acabamos de escuchar aquí un panel, ¿no es cierto?, del tema económico, y lo que nos muestra eso es que el ajuste es inevitable. No se trata de los ajustes de los años 90, estos ajustes que eran impulsados por el Fondo Monetario y que tenían una única receta. Hay posibilidades de hacer muchas cosas, y para eso creo que el gobierno tiene que encontrar esas fórmulas de hacerlo y encontrar la manera de que eso no le afecte en términos de el apoyo ciudadano, y que más bien logre en el marco, digamos, en el espacio de la ciudadanía, neutralizar las posiciones extremas que se están ya viendo y que consideran que el gobierno ya está yendo por un rumbo equivocado. Es decir, le están juzgando casi como que el gobierno estuviera ya en sus últimos meses, en sus últimos 100 días y no en los primeros 100, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una tarea pendiente que es en la economía, y que muy bien podría llevar a lo que señalaba Arturo, el optar por la muerte cruzada, que posiblemente podría ser una salida política. En mi opinión, es una muy mala disposición que existe en la Constitución, porque es establecer una dictadura constitucional, pero es constitucional y podría hacerlo en algún momento. Ana Patricia, ¿cuál es la lectura sobre las reacciones del sector social, de la CONAIE, de los trabajadores, en una práctica que ha sido sostenida en cada gobierno? Pero quizá hoy, apenas con 100 días, ya ha debido enfrentar el presidente Lasso varias amenazas de movilizaciones, presiones y condicionamientos.
Esto también es una herencia del pasado que debe asumir el gobierno de Lasso, Ana Patricia. Buenos días, Carmen. Andrés, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Arturo y Simón, compartir esta mañana con ustedes. Creo que ya es el momento en el Ecuador de evitar los extremos. Si no los evitamos, no vamos a encontrar una vía de desarrollo sostenible y equitativo a largo plazo. Y al mismo tiempo, creo que es importante no simplificar el momento crudo que vive el Ecuador y tampoco dejar de lado las demandas sociales que son legítimas. Creo que olvidarnos de que octubre del 19 nos removió, porque era un cúmulo de demandas de muchísimos sectores, no nos va a llevar a un buen rumbo. Creo que es importante esperar que al gobierno le vaya muy bien y no empezar efectivamente con reclamos que no nos vaya tal vez a llevar a una buena solución. Sin embargo, el Ecuador vive problemas sociales reales. Las tasas de pobreza en el sector rural ya están en el 49%. La tasa de pobreza en general por ingresos en el Ecuador es del 32%, igual a del 2010. Es decir, hemos retrocedido 11 años en los términos sociales. Las tasas de empleo, si bien en ciertos rubros indican algo de mejora, no están mostrando en la vida real que las personas tengan un mejor nivel de vida. Y entonces, a pesar de que el presidente Lasso cuenta, según Cedatos y Click Report y otras encuestadoras, con, según la que se mire, un 70% de aprobación. Esto es una noticia que le deja un poquito más de gobernabilidad, un poquito más allá de los 100 días, pero no es una carta blanca y más bien genera expectativas que luego pueden rebotar en sentido negativo. Entonces, si bien hasta ahora, como ya mencionaban, han habido señales positivas, han habido varios decretos que en su mayoría indican o piden a sus ministros y ministras que ejerzan ciertas acciones. No hemos visto ya en los temas muy álgidos y delicados que ya se han mencionado aquí, el tema de reforma laboral, el tema de reforma tributaria, incluso el tema de subsidios, cuáles van a ser las decisiones reales y qué consecuencias sociales vayan a tener. Arturo, para el día de hoy, el gobierno nacional convoca a la prensa para anunciar, leo textualmente, posesión de nuevas autoridades. Quizás sean nuevas, no sé si quizás será reemplazo de algún ministro, en fin, habrá que esperar, pero a lo que voy, esta es una coyuntura pertinente para hacer una renovación, si acaso. Han habido algunos puntos flacos dentro de del gabinete presidencial. Pregunta uno. Y pregunta dos, ¿se debe aprovechar este capital político que ustedes han destacado en términos del éxito de la vacunación para tomar ya oportunamente medidas tal vez más incómodas o impopulares, pero que tiene en este momento ese bagaje o ese respaldo popular? Bueno, sí, a ver, contestando a la primera pregunta, evidentemente los 100 días de gobierno son un buen momento de hacer una autoevaluación y una autodepuración, ¿no? Habrá ministros y funcionarios públicos que no hayan cumplido con lo encomendado, no hayan podido, no hayan demostrado la capacidad. Porque como dice la frase popular, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? Entonces habrá pues funcionarios y funcionarias que tengan que dar un paso al costado, ¿no? Que creo que es normal, no hay que escandalizarse ni asombrarse de esto. No es nada de extraño, más bien es saludable, ¿no? Sí, claro, es saludable. Recordemos que en el gobierno en los gobiernos de Rafael Correa, la tónica era mantener ministros, por más ineptos que sean, a toda costa, ¿no? E irles cambiando de sitios nada más, porque ahí lo que primaba era la lealtad y no la lealtad, además, absolutamente ciega y no la capacidad de los ministros, ¿no? Y los funcionarios. Pero bueno, creo que estamos en otro momento y es lo lógico para este momento del gobierno. Y en la segunda pregunta, claro, evidentemente tiene que utilizar su capital político para estos temas. Ahora, aquí hay una cosa que está pendiente y de la que se ha hablado mucho, que es el tema de una consulta popular, que bien podría el gobierno utilizar ese capital político que ha acumulado en estos meses para trabajar en la consulta, tal como hizo el gobierno de Lenín Moreno también en la consulta de 2018, de la que le resultó muy exitosa, pero implicaría también un poco
sacrificar y retomando lo que ha dicho Simón en relación a los tiempos, ya para empezar a implementar otro tipo de reformas, ¿no? De reformas económicas, reformas de lo laboral, como bien ha señalado también Ana Patricia, que están pendientes, ¿no? Que están pendientes y que además ya la simple... simplemente nombrar este tipo de reformas o las posibles reformas que serían ya genera malestar social, ¿no? Ya genera malestar social en esto de la flexibilización laboral, en esto de los subsidios, ¿no? Y lo penoso de todo esto es que en esta polarización que se genera frente a estas propuestas, no hay propuestas desde el otro lado, ¿no? No hay propuestas, o sea, la situación es oponerse por oponerse, es un tema así como ideológico en el que quienes se oponen a estas reformas no presentan otras propuestas, ¿no? Sí, hay un tema de empleo gravísimo, hay un tema económico gravísimo, estamos en una crisis económica muy seria, pero para atacarla hay que hacer ciertas reformas importantes, puntuales, y enseguida que sale la reforma empiezan, no, pero eso no. Pero ¿y entonces qué hacemos? Ah, no sé, pero eso no. Entonces, no hay una capacidad de propuesta por parte de quienes se oponen a las posibles medidas que vaya a tomar el gobierno, ¿no? Y ahí viene también el tema de tratar de sentarse a negociar con estas personas, ¿no? Que también creo yo que ahí también se ha demorado un poco el gobierno en ya tener negociados estos temas, ¿no? Simón, Guillermo Lasso evidentemente no llegó al poder de manera improvisada. Es una persona que durante muchos años estuvo trabajando en este proyecto político. Es decir, alguien que conoce la realidad, que ha hecho propuestas concretas, viables, en fin. Quiero seguir con el tema del tiempo. ¿Por qué entonces con esta preparación no se logra poner un ritmo más adecuado, aprovechando la coyuntura? Es decir, ¿qué lectura tienes? Dicen que tal vez cuando ya sean los 100 días específicos se van a anunciar algunas medidas de reformas, en fin, pero ¿será que está tomando el tiempo justamente para medir el termómetro del momento? Pero ¿por qué el tema del ritmo no se logra mejorar? No sé exactamente cuál es la causa interna del gobierno, pero lo que se puede ver hacia afuera es que hay cierto temor de enfrentar una realidad que, por supuesto, no le es favorable al gobierno. El gobierno es un gobierno débil, es un gobierno que, en primer lugar, tiene minoría absoluta en la Asamblea y que cualquier reforma económica, sobre todo, va a tener el rechazo de la Asamblea. Eso es un hecho, eso se sabe. Por lo tanto, va a ser muy difícil pasar leyes por la Asamblea y va a tener que buscar otra forma, que es gobernar por decretos, digamos. Pero eso tiene un límite que es el que no le permite hacer cambios de fondo. Puede hacer ciertos cambios muy puntuales. Segundo, no tiene un apoyo social fuerte, no tiene un apoyo, digamos, que pueda traducirse en una opinión ciudadana decidida a empujar un proceso de cambio, ¿no? Ana Patricia hacía referencia, ¿no es cierto?, a un posible octubre, digamos, al descontento que hay. Y eso puede, en efecto, estallar en cualquier momento, por lo tanto, ahí tiene que tener mucho cuidado. Pero entonces, ¿qué le queda? ¿Qué le queda al gobierno? Al gobierno lo que le ha quedado es presentar 2 leyes a la Asamblea que ni siquiera han sido tratadas. Ha presentado la proforma de este año, que digamos que es completar el periodo simplemente del presupuesto del año 2021, y ha tenido ataques de los 2 lados, de izquierda y de derecha. Es decir, no hay satisfacción ni siquiera de quienes se pensaría que son relativamente sus aliados en términos del manejo económico. ¿Por qué? Precisamente porque hay un temor del gobierno de ir más allá por esa debilidad. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Bueno, el gobierno tiene algunas medidas que puede tomar sin llegar a la de la muerte cruzada que hablábamos hace un momento. Es un manejo político mucho más, digamos, exitoso, más fuerte, más decidido,
y un manejo, digamos, de relación con la ciudadanía mucho más fuerte. Tener la posibilidad de convocar a acuerdos nacionales sobre temas muy específicos, por ejemplo, ¿no? Y explicar mejor las cosas. Por ejemplo, esta reforma a la que hacía referencia Ana Patricia sobre el Código de Trabajo, que no es reformar el código existente, sino más bien tener un código aparte para resolver el problema básicamente de la informalidad y del desempleo. Ese es un tema que podría el gobierno manejarlo de una mejor manera. Pero yo lo que veo es que no hay una relación armónica o de trabajar en la misma dirección entre el frente económico y el frente político del gobierno. Me parece que ahí hay una falla y posiblemente eso tenga que ver con la pregunta que hacía antes de Andrés, que le hacías a Arturo sobre precisamente, digamos, el qué hacer en este momento dentro del gobierno y qué cambios pueden producirse en este anuncio que va a hacer el gobierno, ¿no? Es decir, me parece que el gobierno tiene que hacer un ajuste de su equipo. Tiene que tener equipo. Pensemos una cosa y con esto concluyo. Pensemos que el gobierno, más bien dicho, Guillermo Lasso, para ganar la segunda vuelta, Guillermo Lasso hizo un giro muy significativo. Adoptó posiciones que no las había tenido antes. Adoptó posiciones, yo diría, casi socialdemócratas, ¿no? Y eso cuesta mucho en términos de materializar esas posiciones. Él no puede ahora irse atrás y volver a ser un neoliberal clásico. Entonces, ese es un tema que pasa factura en la conformación del gobierno. Hemos visto incluso que ha habido problemas que no tienen que ver con esto, pero por ejemplo, cosas de desgobierno, si se quiere, como las declaraciones de Pascual del Chopo, ¿no? Que creo que son impresentables en cualquier parte, ¿no? Pero digo, ese tipo de cosas se presentan por esta falta de armonía dentro del equipo gubernamental. Y esa factura creo que se avecina también en otras áreas, Ana Patricia, en el tema, por ejemplo, el gobierno ha mencionado sobre la protección a la naturaleza, pero se viene un proyecto extractivo importante en términos mineros, petroleros ni se diga. Duplicar esa meta parece es muy difícil, pero en definitiva significaría aumentar la frontera de la extracción petrolera, y eso tiene un componente social muy sensible, ¿no? Y por otro lado hablas también sobre combatir la desnutrición infantil. Es decir, hay proyectos sin duda importantes sociales, pero que también la línea de producción para salir adelante parecerían ir en contravía. Eso, insisto, nos va a pasar factura algún rato. Y son excelentes ejemplos, y partiendo de lo que decía Simón, atando lo que dices, Andrés, Lasso tuvo que irse un poco más al centro, y eso es bueno. Creo que eso es bueno. Ahora, ¿cómo en la práctica eso se implementa? Esa es la gran cuestión a la que nos estamos enfrentando. Nosotros desde Grupo Faro tenemos una iniciativa que se llama Del Dicho al Hecho. La hemos implementado ya por 4 años con más de 30 informes. Y en esta ocasión también estamos dando seguimiento a lo que fueron las promesas del presidente Lasso, ahora candidato Lasso, ahora presidente. Y la verdad se nos ha dificultado justamente por eso, porque al ver el plan de gobierno, que además no tenía muchos detalles, unir las declaraciones entre la primera y la segunda vuelta como ya promesas y ahora lo que está efectivamente haciendo, y hacer un seguimiento más riguroso con indicadores de los aspectos habilitantes, institucionales y también cuantitativos de los cambios, ha sido muy difícil primero identificar qué mismo vamos a dar seguimiento y después qué cambios han habido. Los cambios se han limitado en su gran mayoría, sí, a estos decretos, como decíamos antes, que dan directrices, pero que no se han concretado. En el caso de la reforma laboral, hay un decreto que le pide al ministro de Trabajo que presente una reforma laboral, reforma de oportunidades, cosa que todavía no pasa, y así en muchos otros aspectos. Me parece que en algunos casos esta demora es positiva. Creo que la gran coalición por la desnutrición infantil, Andrés, es algo en lo que todos nos vamos a unir y esperar que funcione, así como nos hemos unido para impulsar y apoyar el plan de vacunación. Creo que eso es algo positivo. Creo que es positivo que no se haya mandado la reforma tributaria el primer día, como el candidato Lasso había anunciado, porque me parece que se hubieran cometido errores importantes. Y ahí yo avisoro ciertos
argumentos que me dan un poco de esperanza de hacer las cosas distintas para poder financiar justamente los programas sociales que tú, Andrés, mencionabas, que tienen que venir de algún lado. Y es, por ejemplo, esta idea del impuesto al patrimonio. Yo en un par de conversaciones con ustedes hace ya 2 años lo había conversado, incluso antes de la crisis del coronavirus, y parecía algo que era completamente extremo o que no podía pasar. Y me alegra que ahora se lo esté tomando un poco más en serio en conversaciones, en foros de distinta naturaleza y de distintas tendencias ideológicas. Incluso el FMI hablaba ya hace unos 6 meses de lo importante que es un impuesto a la solidaridad. El Financial Times reportaba que era importante empezar a hablar sobre estos impuestos a la solidaridad, al menos por una sola vez, de quienes más tienen, más contribuyen, sobre todo quienes no han sido afectados por la pandemia. El sector privado también ha sido golpeado y no podemos quitar esa estructura que es la que va a generar empleo. Sin embargo, no a todos les ha ido mal y es ahí donde tenemos que prestar atención. Y estas cosas ya las escucho yo más y más y tal vez para terminar con algo también más concreto por parte del Ejecutivo, uno de los pilares que el ministro Cuevas siempre menciona es esto del crecimiento con equidad. Yo siempre digo es crecimiento con equidad y equidad para el crecimiento, pero que un ministro de Economía reflexione también sobre eso y lo explicite, me parece algo positivo. Entonces, las alternativas no son fáciles, como tú mencionas, Andrés, la idea de que duplicar la producción petrolera va a ser la salida. Primero, según expertos que he escuchado, no va a ser muy factible, al menos en el mediano plazo. Y luego, como tú bien mencionas, esto también va a tener implicaciones y hasta cierto punto contradicciones con la otra agenda a la que el presidente Lasso se adhirió también, una agenda más de protección del medio ambiente y protección de los derechos de las comunidades y nacionalidades en el Ecuador. Con todos estos temas sensibles, decisiones que son sumamente sensibles, se requieren estos caminos alternos con una asamblea adversa a las iniciativas. Ya ustedes señalaban como camino podría ser la consulta popular, está la muerte cruzada de por medio. ¿Cuáles serían las repercusiones de utilizar estos caminos, Arturo? Bueno, el tema de la muerte cruzada es un tema bastante complejo porque es una apuesta que puede perder el gobierno, el ejecutivo. Se van asambleístas y cambio de ejecutivo, ¿no? Claro, entonces sí es un tema que hay que meditarlo mucho, pero que dada la credibilidad y el apoyo que tiene Guillermo Lasso en estos momentos, podría ser viable, ¿no? Pero es un apoyo relativo, ¿no? Claro, es un apoyo relativo, como bien ha dicho Simón. Además, la gente está ya más tranquila en relación a la vacunación, en relación a la pandemia, y ya se preocupa de otras cosas. La salud deja de ser una prioridad y empieza a exigir otros temas. Entonces, si algo así quiere hacer Guillermo Lasso, debería hacerlo pronto. Y por el lado de la consulta popular, yo creo que incluso es un poco más fácil, ¿no? Es un poco más fácil aprovechar este envión que ha tenido el gobierno durante estos primeros meses de gobierno para plantear preguntas interesantes en relación a una consulta. Ahora, la pregunta, valga la redundancia, que queda es, ¿vale la pena hacer una consulta popular en estos momentos? ¿O es mejor abordar los temas que tanto Simón como Ana Patricia han señalado? Con la dificultad que vamos a tener en la asamblea, ¿no? En esa asamblea fragmentada, en esa asamblea en donde el gobierno no tiene mayoría, en donde el gobierno tendrá que entrar a negociar cada uno de los proyectos de ley que presente con las diferentes bancadas, con una serie de asambleístas independientes que nadie sabe para quién trabajan, y con el malestar social que siempre generan medidas de ajuste, que aunque no se quiera llamarlas así, van a tener que ser tomadas, ¿no? Entonces, tiene esas tres probables caminos. Veamos cuál es el que termina eligiendo, o si elige, no sé, los tres. Simón, otro de los caminos sería fortalecer el diálogo con otros actores sociales. Podría ser este camino movilizar
a la sociedad en su conjunto en base a estos puntos de agenda, Simón? Sí, sí, Carmita, yo creo que ese sería el camino, el primero que hay que escoger, aunque después escojan los otros, como dice Arturo, ¿no? Si es que hubiera que optar entre la consulta y la muerte cruzada, yo me quedaría con la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque la consulta, pensemos en primer lugar, sobre qué temas trataría. Desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, perfecto, sí. Algún tipo adicional de reforma constitucional, sí, de acuerdo. Pero temas económicos o temas que interesen a la ciudadanía, ¿se van a preguntar en la consulta? Con todo el riesgo de que haya una gran campaña en contra y que se pierda eso. Entonces, me parece que eso, en primer lugar, ese es el primer problema que hay. Segundo problema, una consulta significa por lo menos unos 4 o 5 meses de preparación. Significa preparar el proceso electoral en sí mismo y significa preparar a la ciudadanía para esa consulta. ¿Qué va a pasar de aquí a 4 o 5 meses? ¿El gobierno se va a quedar esperando la consulta para tomar decisiones? No, tiene que tomar decisiones antes. ¿Qué pasa además, en tercer lugar? ¿Qué pasa si es que pierde unas preguntas y ganen otras, suponiendo que, ¿no? El gobierno queda debilitado. En cambio, la muerte cruzada la puede hacer en el momento en que presente el presupuesto del Estado y que la Asamblea le rechace. Y él acude a la Corte Constitucional y le dice, me están impidiendo aplicar el plan de gobierno, por lo tanto, disuelvo la Asamblea. La disolución de la Asamblea la hace ipso facto, el gobierno se queda... Y parecería ser que podría haber apoyo popular, ¿no? Con una asamblea. El presidente se queda gobernando y es tan mal hecha nuestra Constitución que dice que llamará a elecciones dentro de 7 días, pero no dice para cuándo. Y también ahí tenemos que pensar, tendrían que ser elecciones por lo menos en unos 3 meses. Por lo tanto, el presidente tendría como mínimo unos 3 meses para gobernar por decreto, con poderes legislativos absolutos. Entonces, eso le da mucha más fuerza. O sea, si estamos pensando en que si el gobierno busca fortalecerse, creo que ese es el camino. Es un camino extremo, insisto, yo no estoy de acuerdo con esa disposición constitucional, porque, vuelvo a repetir, es una dictadura constitucional, pero creo que es el extremo. Antes de eso hay que ir justamente, Carmita, por buscar acuerdos sociales, fundamentalmente, que presionen a la Asamblea para que no obstaculice una serie de reformas que hay que hacer. Poner de acuerdo al propio gobierno. No puede ser que el presidente diga que va a duplicar, digamos, a llevar al 100%, a incrementar el 100% de la producción petrolera, y en la proforma que se presenta apenas da para un 6 a 8%. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Eso no debe suceder. Ana Patricia, concluimos con usted. Hace un momento tuvimos un panel de carácter económico y nuestros invitados coincidían en que las condiciones en esa línea son favorables, es decir, que se muestra un nuevo ambiente. Me pregunto, ¿pero será suficiente esa sensación? Es decir, en términos de liderazgo para imponer o para proponer una política económica que alivie la situación de los ecuatorianos, ¿va por buen camino? Es decir, ¿cómo evalúa ese aspecto que usted trabaja, evidentemente, también lo social, ¿no? Creo que hay factores externos positivos en lo económico que quedan fuera del manejo interno y han sido positivos. El barril de petróleo que estuvo performado alrededor de los $35 en la inicial, que ahora en la prorrogada o la actualizada ha cambiado, está cerca de los $69, llegó a los 72. El plan de vacunación ha funcionado, las exportaciones en general han sobrevivido e incrementado incluso en pandemia. La recaudación tributaria en el Ecuador está
casi a la par de lo planificado, eso es bueno. Las negociaciones con el FMI deberían, ojalá, ser en términos un poco más favorables de lo que fue inicialmente, y esas cosas son positivas. Ahora, hay los temas grandes que todavía no se tratan. En tema de subsidios, por ejemplo, incluso la Proforma explicita que todavía va a haber 1.900 millones de dólares en subsidios a los combustibles. De esos, 1.041 corresponden a diésel y gasolina, y veremos en los próximos meses cómo funciona la focalización. En los subsidios, por ejemplo, se sabe que los subsidios a los combustibles benefician a los quintiles, es decir, al 25% de ingresos más altos. Sin embargo, también estudios del BID muestran que para las familias más vulnerables, una eliminación total de los subsidios al diésel, por ejemplo, implica una reducción del 2% en sus ingresos. Entonces, es incomprensible que el Ecuador mantenga los subsidios a los combustibles, eso está documentado, y al mismo tiempo es fundamental que se focalice. Hemos perdido 40 años para focalizar los subsidios, y el gobierno tiene la obligación de hacerlo bien, hacerlo técnicamente, pero hacerlo. Hasta que eso no suceda, no vamos a saber qué va a pasar. Y lo mismo en otros temas, ¿no? En el tema laboral, por ejemplo, esta idea del recargo del 35% a contratos eventuales, esperaría yo que hay un consenso ahí de que esto no está ayudando. Nosotros hemos hecho un estudio con más de 35 grupos focales en varios sectores, y lo que se ve es que está la normativa, pero igual no se cumple, porque para una empresa pagar 35% de recargo es extremadamente difícil. Sin embargo, hay temas que faltan. Nosotros sacamos recién un estudio sobre las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas, de delivery y de transporte, que muestran que más del 80% no cuenta con un contrato y no cuenta con seguro de accidentes, menos aún acceso a la seguridad social. Y ese tema, por ejemplo, Andrés, Carmen, no está siendo tratado y no va a ser incluido en este reforma código laboral paralelo que se está cocinando y que ya también se está socializando. Entonces, hay temas difíciles, complicados. Yo escuché con atención el panel anterior con expertos a quienes aprecio, y efectivamente desde el punto de vista de baja de aranceles y apoyo al sector exportador se han dado señales, y eso es bueno, pero esa no es toda la economía. Creo que es muy importante, y con esto termino, ver el aspecto de protección social, que también implica una reactivación a la demanda. Y aquí algo que me preocupa, solo como ejemplo: el presidente Moreno firmó un decreto ejecutivo donde se iba a dar un bono, un extra a quienes perdieron el empleo en la pandemia. Puso fecha límite para pagar ese bono de $500. Luego reformó el decreto quitando la fecha límite. Y ahora me parece que fue el ministro de Trabajo que dijo que no hay plata para pagar ese bono. Es decir, incluso cosas que ya se habían anunciado, prometido, decretado, no van a poder financiarse, y eso es preocupante. Sin embargo, esperemos a ver los nuevos términos de la negociación con el FMI, cómo se van a conseguir los fondos para cubrir ese déficit de más de $4.000 millones, y que lo social esté en el centro. El presupuesto de educación se ha reducido en más de $900 millones con respecto al presupuesto del 2019, y el presupuesto actualizado, digamos, de este año lo reduce en 124 millones más. Entonces, situación compleja, hay que ser creativos, reforma tributaria necesaria, todos a contribuir, pero lo social primero. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. El camino por recorrer es largo, y ojalá exista la decisión política y social de remar juntos hacia un objetivo colectivo, que es lo que anhelamos como sociedad. Muchas gracias a Arturo Moscoso, a Simón Pachano y a Ana Patricia Muñoz por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.